y pareciera pues que todavía el tiempo que ha recorrido es muy corto, más sin embargo que creo que en el camino podrían hacerse mejoras, como lo que decía, si no hay una sanción económica por el momento, pues, y eso es una cuestión de reforma, pero una sanción moral se podría incorporar y es una cosa fácil, un ranking se puede periódicamente dar a conocer a la población. Sobre lo que un mercado como este puede ofrecer realmente a la competencia para tenerla libre, consistente y muy eficiente, ¿qué es lo que deberíamos de esperar? Porque sucede, como en el caso también de las harinas, que hay dos competidores nada más, ustedes también ya han sancionado al respecto, pero pareciera que son condiciones de un mercado pequeño como el nuestro, que al final, aun cuando hay varios competidores, como el caso de los combustibles, siempre ellos pueden manejar el mercado. ¿O qué deberíamos esperar aquí? Porque también por el otro lado, como usted mismo dice, no podemos pensar en que se le va a controlar toditito, porque entonces dejaría de ser también un mercado libre. Pues a mí me parece que las instituciones del Estado que hemos sido creadas para el Ministerio de Economía regular, la superintendencia para vigilar que no se den prácticas anticompetitivas, sea por abuso de posesión de dominio, porque también este mercado fue investigado por un acuerdo entre competidores, cosa que no lo pudimos comprobar. No obstante, habiendo tan pocos agentes económicos en un mercado, es más proclive, pero es una situación que la superintendencia pues tendrá que presentar las evidencias del caso antes de poder hacer un señalamiento de esta naturaleza. Sin embargo, creo que también la Defensoría del Consumidor ha jugado un papel importante en el monitoreo y con este sistema de referencia creo que el trabajo de estas tres instituciones se nos ha duplicado. ¿Por qué? Porque pues la superintendencia tiene que estar como más vigilante de que si la fórmula pudiese propiciar coordinación entre los agentes económicos de precios, lo cual se traduciría en limitar el mercado y afectar al consumidor. Por su parte, la Defensoría del Consumidor tiene que hacer los sondeos de manera que sea un reflejo del sistema de referencia que ha creado el Ministerio de Economía. Va a requerir de mucha coordinación y va a requerir quizás de bastante trabajo de los técnicos que hacen estos sondeos. Es importante, creo yo, la coordinación que debe de existir en el monitoreo periódico que hace la Defensoría del Consumidor al monitoreo que puede estar, o el sondeo periódico que puede estar haciendo el Ministerio de Economía, porque de lo contrario se pueden estar mandando señales equivocadas al consumidor. Hasta ahí estamos dentro de lo que es el control o el manejo de que esto sea estable, pero la contraparte que termina el trabajo, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué está pasando ahí? Porque pareciera que todo lo que se dictamina termina en amparo, termina en una situación donde les ha sido difícil incluso cobrar las multas o poder hacer efectiva toda esta legislación. Bueno, yo creo que las instituciones del Estado tenemos que lidiar con un sistema en el cual la litigiosidad es grande, eso no es culpa del sistema judicial, es decir, es parte de la cultura empresarial que aquí le ponen una multa de $100, usted la va y la pelea. En otras partes del mundo no es así. Sobre todo creo que lo más importante que en autoridades como la Superintendencia de Competencia, agencias similares, los agentes económicos acatan las órdenes de cese, en este caso, si se advierte que hay una política contraria a una ley, pues se elimina del orden empresarial. Creo que los agentes económicos tienen bastantes también esfuerzos para poder defenderse. Las instituciones del Estado hemos estado bastante ausentes en la defensa. La superintendencia tiene parte de su tiempo destinado para defender la legalidad de sus actuaciones y eso es lo que hemos estado haciendo. En ese sentido también creo que la Corte Suprema, la Sala de lo Contencioso principalmente, ha estado muy interesada en las labores de divulgación y de preparación que la superintendencia ha tenido a bien preparar a efecto de empezar a construir esta cultura también desde el lado del sistema judicial, porque el derecho de competencia hasta 2004 pues era prácticamente inexistente y eso incluye también a los señores magistrados, a los señores jueces, que tendrán que ir en esta misma labor de aprendizaje de la mano con la superintendencia. Creo que las gestiones de la superintendencia en los últimos casos, pues advertimos que ha habido, digamos, un replanteamiento quizás en no adoptar de manera inmediata una medida cautelar que suspende todos los efectos de una resolución. Por ejemplo, ya en el caso de las eléctricas, la Corte Suprema, la Sala de lo Contencioso Administrativo, antes de suspender la medida cautelar, como con una medida cautelar, ha mandado a escuchar a la superintendencia
porque consideramos que en este caso el pilar fundamental de la administración pública es el interés general y no el interés privado. Entonces, cuando los agentes económicos van a la Corte, van a la sala de lo contencioso y piden la suspensión de una resolución administrativa que conlleve el pago de una multa o puede conllevar la orden de cese, pues en cuanto al pago de la multa, la Corte deberá de valorar entre los intereses privados y el interés público cuál es el que prevalece. Pues en este caso creo que la administración pública, lo vuelvo a decir, tiene como fin proteger el interés general. Sin embargo, sí hemos advertido y nos ha sorprendido muchísimo porque no es usual. En principio, la Corte Suprema, la Sala de lo Contencioso, tendría que ver los efectos puramente de legalidad y no meterse a suspender una orden de cesación de una práctica anticompetitiva que ya hay una autoridad administrativa que tiene el monopolio de la misma y que ha determinado que está causando daños en el mercado y daños al consumidor. Pero esperamos poder seguir trabajando con la Sala de lo Contencioso y poder revertir en algunos casos, como en el de combustibles, la orden de cesación a las prácticas. ¿Habría o cabrían algunas posibilidades de reformas o algo que les dé a ustedes más garantía de aplicación de ley o algo al respecto? Porque lo que pareciera es que aunque ustedes hagan el trabajo bien, al final ahí podría no servir para nada. Pues mire, yo creo que lo más importante, Rafael, aquí es que tenemos que seguir luchando porque exista una verdadera cultura empresarial, económica y legal procompetitiva, es decir, que vaya en beneficio del consumidor. Al momento, digamos que es bastante incipiente la cultura, no solamente los agentes económicos, sino que en el mismo aparato estatal, gobiernos locales, gobierno central. Creo que la superintendencia tiene que seguir haciendo esfuerzos importantes a efecto de crear esta cultura a través de las recomendaciones de política pública para mejorar el desempeño. Nosotros realizamos una serie de estudios donde le recomendamos, en el caso de los reguladores, de cómo mejorar el desempeño de algunos mercados que han quedado con algunas regulaciones que, sobre pretexto de beneficiar al consumidor, están afectando al mismo y están afectando las condiciones de competencia. No es de la noche a la mañana que esto cambia. Obviamente que zonas de mejora hay. La superintendencia en septiembre en Panamá rindió el primer examen de política, ley y derecho de competencia, dentro de los cuales pues los resultados van a ser presentados la próxima semana en las actividades paralelas de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Este examen fue presentado frente a 80 funcionarios de diferentes agencias de competencia del mundo. Hay recomendaciones muy concretas de cómo mejorar la eficiencia en la aplicación de la ley de competencia, las cuales se van a dar a conocer la próxima semana, se van a trasladar al señor presidente de la República a través de sus secretarías de Estado para que ellos evalúen en qué momento y cuáles, porque pueden haber reformas que no impliquen o zonas de mejora que no impliquen una reforma legal y habrán algunas otras que probablemente así lo requieran. Muchísimas gracias por habernos Rafael, acompañado. muchas gracias. Un placer Buenos tenerla días, en este servidor. programa, a la superintendente de competencia. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Hasta acá llegamos con nuestro programa Opiniones de hoy. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias, principalmente del deporte, en nuestra franja informativa.